Y luego Julio César fue asesinado en Roma. Los asesinos de Julio César tuvieron un conflicto con los compañeros de Julio. Y los compañeros fueron Marco Antonio y Augustus Octavio. Entonces, Augustus Octavio y Marco Antonio guerraron contra los asesinos de Julio César hasta que ganaron este conflicto o esta guerra y tuvieron la victoria. Y según esta victoria, todo el imperio romano fue dividido entre Marco Antonio y Augustus Octavio. La parte de Libia, que es el país que está limitado con Egipto, fue una parte de Marco Antonio. Y cuando Cleopatra visitaba Libia en una visita diplomática, encontraba ahí con Libia y con Marco Antonio y se casaron, y la dote fue una parte de Libia, fue una parte del país de Libia en la mano de Cleopatra y lo pertenecía a Egipto en este momento. Esta noticia llegó a Augustus Octavio, el compañero de Marco Antonio, y lo enojaba mucho porque Marco Antonio estaba casado con su hermana. Y entonces decidió, o desde este momento, o con este casamiento de Marco Antonio y Cleopatra, empezaba un conflicto y una guerra entre Marco Antonio y Cleopatra de una parte contra Augustus Octavio, el emperador romano, de otra parte. Esta es la guerra famosa que se llama la Guerra de Alejandría. Fue en el año 27 a.C. y durante esta guerra fue quemada la biblioteca famosa antigua de Alejandría y murió Marco Antonio y murió Cleopatra durante esta guerra, y con esta muerte de Cleopatra y Marco Antonio el país empezaba otra época diferente, que es la época del Imperio Romano. Egipto fue una parte del Imperio Grande de los romanos y Augustus Octavio se considera el primer emperador romano. Entonces, con la muerte de Cleopatra se cayó el Imperio griego fundado por Alejandro Magno en nuestro país, y eso es lo que decimos siempre, que se cayó por el amor entre Marco Antonio y Cleopatra, porque sin este casamiento, sin este amor, se seguía o iba seguido este imperio famoso. Pero con este amor y con este casamiento hizo un conflicto muy fuerte con el emperador romano, y así empezaba el país desde este momento, la época de los romanos, hasta casi la conquista o la llegada de los árabes en el año 641. Entonces, la época de los griegos es desde la llegada de Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra. Y la época de los romanos es desde el año 27 a.C. hasta el año 641 después de Cristo, casi 6 siglos seguidos, que es la época de los romanos, que al principio fueron buenos y gobernaron el país bien, modificaron muchas cosas y hicieron muchos templos, pero con la llegada del cristianismo en el año 36 empezaron